Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Sí, de gala porque, bueno, acabo de salir de un día con muchas reuniones y, bueno, lo inevitable pasó. O sea, el Barcelona por fin se dio cuenta que había que actuar, había que meter el bisturi. Así que salió comunicado y, como ustedes ya sabrán, Koeman fue cesado. O, en otras palabras, lo rajaron, lo echaron, eh, pero se veía venir. Es una historia que muestra que, por más ídolo de un club que sea, porque recordamos que la primera Champions del Barcelona se lo da Koeman de un tiro libre, pues por más ídolo que seas, si no estás preparado, si no metes todo lo que hay que meter para trabajar, pues te vas a ir al CAE. Al carrer, como dicen en catalán. Lo de Koeman se veía venir. eh, se va con un título de campeón que ganó Messi, que era la Copa del Rey, porque sí, lo que hay que decir las cosas como son. eh, Koeman se va siendo destituido con un trofeo que todos coincidiremos. Si, si decimos que hay que dar crédito, pues el que dio este trofeo era más Messi que Koeman. Eh, ¿Qué quiere decir? La vida da la casualidad de que la destitución de Koeman llega el 27 de octubre del 2021. Pero en el 27 de octubre del 2020, ¿saben qué se fue? Bartomeu. Sí, el mismo que lo había nombrado. O sea, se fueron de la mano uno y el otro, uno siendo un desastre de presidente y el otro un desastre de entrenador, como ya lo sabíamos. Laporta ahora le toca, porque estaba bajo inventar y decir cosas y hacer promesas y basarse en que el Barça es el más grande, que el Barça tiene que tenerlo, pero de lo que sepamos, Laporta ganó las elecciones hace, ¿qué? ¿6 meses? ¿7? Porque los Barça fueron en marzo. Y digamos, hoy en octubre, casi noviembre, y el Barça sigue sin idea, sin proyecto. Nadie sabe lo que piensa Laporta de cómo tendrá que caminar a su Barça. De hecho, el entrenador que estaba en este Barça, que él decía suyo, nunca terminó de quererlo. Siempre se habló de que faltaba muestra de cariño, siempre quiso echarlo, pero por dos cosas nunca pasaba, porque por uno el dinero era demasiado, que sigue siendo demasiado, pero la diferencia es que ahora el Barça tiene algunos acuerdos y tiene algunas rentas para poder, bueno, no rentas, algunos préstamos para poder pagar algunas rentas. Préstamos que debas devolver después. Antes no lo tenía, por eso lo aguantó, esperaba, y esto es muy indigno de parte de Laporta como presidente, a que Koeman resignara. Nunca lo hizo porque no hay razón que él lo hiciera, porque él venía para entrenar al club de sus sueños, y, y porque vamos a decirlo claro, cuando haces un trabajo, que te contratan para un trabajo, por más malo que sale, si él, que es tu responsable, no toma las riendas, no hay razón de que tú por tu trabajo te echan. O, no, no, ¿qué digo? No hay razón porque tú mismo se da la barra. No, es así. Las cosas son así. Ah, Koeman será recordado como jugador, como el que dio todo, pero como entrenador, el que vino a hacer una transición que fracasó del todo. Ahora, de ahora adelante, ¿qué queda? Pues quedan los jugadores. Quedan los que vienen arrastrándose, los que no están capaces de ganarle a clubes como el Cádiz, hicieron un empate como el Cádiz, no están capaces de ganarle al Rayo Vallecano. Hoy perdieron contra el Rayo Vallecano. Y no es que en el Barcelona sea incógnitos, ¿eh? Tienes a Piqué, que si lo quería, sería en la selección de España,
porque se retiró por cosas personales. Tienes a Busquets, que es capitán del Barça y capitán de la selección de España. Tienes a Depay, que juega en la selección de Países Bajos. Tienes a Frankie de Jong, que juega en la selección de... Casi, y puedo seguir así. En el Barça hay jugadores que juegan en selecciones. O sea, no son mancos, no son algunos que se aprenden desde el primer día cómo funciona esto. No, no son un Gavi, no son un Ansu Fati. Todos no son Gavi y Ansu Fati. Todos no son Nico, no. Hay jugadores con recorrido, con carrera, con potencia. Y estos jugadores, no sé si están, si están al tanto, pero están en el Barcelona. Y que con la calidad que tienen, antes de que vuelva Dembélé, porque yo lo de Dembélé no, nunca es como Hazard. Nunca está y no se le espera. Entonces, con lo que son, debe dar al Barça para ser mejor que lo que está haciendo. La plantilla del Barça por nombre y por calidad es más importante que la del Athletic Bilbao, es más importante que la de Sevilla, creo yo, es más importante que la del Rayo Vallecano, la del Español, del Betis y de algunos otros, del Valencia y de algunos otros clubes de España. El Barça no está para jugar la permanencia. El Barça no está para pelear la Conference League. El Barça no está para jugar la Europa League. En este contexto y con el jugador que tiene, el Barça, por mí, con mi criterio, el Barça merece seguir peleando para estar en la Champions. No el título, porque el título yo pienso que el Atlético y el Madrid tienen una plantilla muy por encima que se lo van a pelear el título ellos. Pero el Barça no puede seguir arrastrándose. El Barça tiene jugadores que por nombre y por nómina, por lo que se pagan y por lo que tienen de recorrido, deben esforzarse de meterse en la Champions. Otra cosa es que no rinden bien. Ahora, muchos decían que el entrenador no daba para uno. Ahora el entrenador se fue. Yo tengo una idea, pero no se va a hacer. Yo para mí lo llamaría a Luis Enrique. Pero bueno, Luis Enrique no va a venir porque tiene compromiso. Si viene Xavi o el que fuera, ahora les toca a los jugadores de demostrar que realmente la culpa era de Koeman, que ellos eran superestrellas. Porque este Barça no puede seguir haciendo así. Jugando así, siendo así de malo, este Barça va a pelear la permanencia. Se los anuncio ya. Si no hay reacción de parte de los jugadores, este Barça va a jugar la permanencia. Olvídense de la conferencia, olvídense de la Europa League. Va a jugar la permanencia. Porque no se puede que otra vez, como lo vimos hoy, cada uno esté haciendo lo que le da las ganas. ¿Cómo se puede ser que tienes a los delanteros que tiene el Barça que no pueden tomar un penal? ¿Cómo puede ser que sabiendo que Busquets toma riesgo, que cada vez con el paso de los años se va haciendo más lento, nadie se atreva a pensar que hay que cuidarlo cuando tiene la posesión de la pelota? Son cosas así. El Barça volverá a ser el Barça el día que hagan con el masculino lo que están haciendo con el femenino. Es decir, un proyecto coherente, con un entrenador referente y con los jugadores que realmente se sienten implicados. No que te viajen a Ibiza cada 2x3, que te inventan el Mundial de Globos o que hacen lo que les da la gana. Esto no. Hay que darse cuenta que aquí están por jugar al fútbol. Después, si quieres ser TikToker, si quieres ser streamer, lo haces en tu tiempo libre durante el verano. El resto de la temporada, dedícate al Barça. Dedícate a hacer que el club que te paga, porque esto es algo que hay que recordar, este club te paga, sea a donde merece estar. El Barça es un club que es muy grande para poder estar paseando papelones. Pero pasa que cuando uno no trabaja y uno se confía, llega a pasar esto. Y el Barça, si no reacciona, va a jugar la permanencia. Y va a dar la casualidad que como no están acostumbrados,
pueden pelear la permanencia hasta el último día. Decía que muchos decían que sin Messi el Barça iría mejor. Hoy Messi no está y el Barça ni siquiera se sabe si va a pasar la primera ronda de la Champions. Bueno, abrazo a todos, abrazo fuerte. Espero que para los del Barça todo se va a terminar de la mejor manera posible. Y bueno, gracias por nada, Koeman, y todo lo mejor para el que vendrá. Y ojalá que el Barça vuelva a ser el Barça, porque hay gente detrás que merecen estar representados de manera correcta. Díganme en su comentario quién será su entrenador. Un abrazo de la parte de la academia. Chao.